Era un viernes sombrío en Jerusalén. Las nubes se reunían sobre el Gólgota, presagiando el momento que dividiría la historia en dos. A los pies de las tres cruces, un centurión romano cumplía su orden: ejecutar otra crucifixión, esta vez la de Jesús de Nazaret. Su tarea era clara: asegurarse de que muriera, y lo logró. Cuando llegó la hora sexta, un manto de oscuridad cubrió toda la tierra hasta la 9ª hora. A esa hora, Jesús gritó con voz fuerte: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Luego, Jesús dio un fuerte grito y expiró. De repente, el velo del templo se rasgó de arriba a abajo, y el centurión que estaba frente a él exclamó: verdaderamente, este hombre era el Hijo de Dios. Ese día, el destino de ese soldado romano cambió para siempre. El encargado de supervisar la muerte de Jesús fue conmovido profundamente. Pasó de ser el ejecutor a ser testigo, de perforar el cuerpo de Jesús con una lanza a ser el primer gentil en creer que Él es el Hijo de Dios. Abandonó su puesto como alto oficial del imperio más poderoso de la tierra y se unió a los seguidores de Jesús, llevando su mensaje a tierras lejanas, proclamando el Evangelio con la pasión de quien ha visto todo y ha sido transformado. Su trágico final quedó grabado en la historia de la Iglesia bajo el nombre de Longinos. Antes de ese viernes oscuro, Longinos era un centurión romano. Los centuriones eran los comandantes de las legiones, responsables de más de 100 hombres. Eran oficiales muy respetados debido a su disciplina, valentía y eficacia en el campo de batalla. Su vida estaba marcada por la dureza, la violencia y el cumplimiento estricto de su deber. Para ascender a centurión no bastaba con ser fuerte, había que ser inteligente, estratégico y, sobre todo, implacable, y Longinos cumplía con estas cualidades. Su vida giraba en torno a la disciplina, el orden y la obediencia ciega a Roma. Había presenciado la muerte sin inmutarse, ejecutado órdenes sin dudar y se había convertido en un fiel instrumento del imperio, hasta ese día. La ciudad aún no se había despertado por completo, pero ya se oían pasos apresurados, voces apagadas y un nombre que se susurraba entre las sombras: Jesús de Nazaret. La noche anterior, había sido arrestado en el huerto de Getsemaní, traicionado con un beso por uno de los suyos, Judas Iscariote, a cambio de 30 piezas de plata. Fue llevado ante el Sanedrín, el consejo de los sumos sacerdotes, quienes lo acusaron de blasfemia por declararse el Hijo de Dios. Allí fue golpeado, escupido y condenado, pero no tenían poder para ejecutarlo. Para eso necesitaban la autorización de Roma. Al amanecer, lo llevaron ante Poncio Pilato, el gobernador romano de Judea. Pilato, sentado en su tribunal, observó a Jesús con curiosidad y le preguntó: ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús respondió con calma: Tú lo dices. Los sumos sacerdotes y ancianos lo acusaban, pero Jesús guardaba silencio. Pilato, desconcertado, se inclinó hacia él y le preguntó: ¿No oyes todo lo que dicen contra ti? ¿No vas a defenderte? Jesús no dijo una palabra. No se justificó ni intentó defenderse. Pilato, sorprendido, había visto a muchos criminales suplicar, mentir y llorar para salvar sus vidas, pero aquel hombre mostraba una serenidad abrumadora. En ese momento, un mensajero se acercó rápidamente al tribunal. Era un mensaje urgente de la esposa de Pilato que decía: No tengas nada que ver con ese justo, porque he sufrido mucho hoy en sueños a causa de él. Pilato, inquieto, se removió en su asiento, sintiendo que algo mucho más grande que él mismo estaba sucediendo y no podía detenerlo. Era costumbre liberar a un prisionero durante la Pascua, y Pilato pensó que había encontrado una salida. Ofreció al pueblo la opción de elegir entre Jesús, llamado el Cristo, y Barrabás, un conocido asesino. Pero los sacerdotes y líderes religiosos incitaron a la multitud a gritar con furia: ¡Barrabás! Pilato levantó las manos y preguntó: ¿Y qué haré con Jesús? La multitud, llena de rabia, gritó: ¡Crucifícalo! Pilato, inquieto, preguntó una vez más: ¿Por qué? ¿Qué mal ha hecho? Pero la respuesta fue aún más brutal: ¡Crucifícalo, crucifícalo! Viendo que nada podía hacer frente a aquella ola de furia, Pilato tomó una vasija con agua, se lavó las manos frente al pueblo y dijo: Soy inocente de la sangre de este justo. Allá vosotros. Entonces, Pilato liberó a Barrabás y entregó a Jesús para que fuera crucificado. El destino del Hijo de Dios estaba sellado. Los soldados llevaron a Jesús al pretorio, y el centurión Longinos, como siempre, se mantenía firme junto a la entrada. Había supervisado decenas de castigos y había visto morir a muchos hombres, pero ese día algo era diferente. El prisionero ante él no ofrecía resistencia, no gritaba, no maldecía, ni suplicaba.
Soportaba cada golpe como si supiera que era necesario. Los soldados, crueles en su diversión, lo despojaron de sus ropas, lo ataron a la columna y comenzaron a azotarlo con brutalidad. El látigo caía una y otra vez, desgarrando su piel sin piedad, pero aún así no gritaba. Longinos observaba, con los brazos cruzados y el rostro marcado por años de violencia, pero algo en sus ojos empezaba a cambiar. Los demás soldados se burlaban, le pusieron un manto púrpura sobre los hombros, trenzaron una corona de espinas y la clavaron en su cabeza. La sangre cubría su rostro, pero sus ojos permanecían abiertos, fijos y serenos. Le pusieron un palo entre las manos, como si fuera un cetro. Se arrodillaban ante él y se reían, diciendo: «Salve, Rey de los judíos». Longinos no participaba en la burla, solo observaba. Por primera vez en años, sentía incomodidad, no por la violencia, sino por la dignidad de aquel hombre golpeado. Lo escupieron, lo golpearon en la cabeza una y otra vez con el palo, y cuando se cansaron de su juego, le arrancaron el manto, lo vistieron nuevamente con sus ropas y lo prepararon para la crucifixión. Pero Longinos no podía apartar la vista. Algo dentro de él, aún dormido, comenzaba a despertar. No entendía por qué ese hombre no se defendía. No comprendía por qué, en medio de la humillación, no había odio en su rostro, solo una profunda compasión. Mientras otros reían, él comenzó a preguntarse quién era realmente ese hombre. Aún no lo sabía, pero pronto lo sabría, porque ese día, Longino sería testigo del mayor acto de amor que el mundo haya conocido, y su vida jamás volvería a ser la misma. Los soldados tomaron a Jesús, lo empujaron fuera del pretorio y le colocaron sobre los hombros una cruz pesada, rústica, ya marcada por la historia de otros condenados. El camino hacia el Gólgota había comenzado. El centurión Longinos iba al frente, abriendo paso entre la multitud. Era su deber escoltar al prisionero hasta el lugar de la crucifixión, el Gólgota, la colina de las calaveras, donde morían aquellos que Roma quería olvidar. Jesús avanzaba entre empujones y gritos. Algunos lo escupían, otros lo insultaban, pero también había quienes lloraban en silencio. En medio de la multitud, su madre, María, lo buscaba desesperadamente con la mirada. No podía verlo, así que le pidió al discípulo Juan: «Juan, ayúdame, acércame a mi hijo». Juntos, se abrieron paso entre la multitud. Pero en ese momento, un soldado empujó a Jesús con fuerza, y su cuerpo agotado se desplomó contra las piedras. Fue su primera caída. Jesús cayó y la cruz cayó encima de él. Los soldados lo azotaron nuevamente, gritando: «¡Levántate!». Con esfuerzo, Jesús se incorporó. María y Juan lograron acercarse justo cuando Jesús cayó por segunda vez. María, sin poder contenerse, corrió hacia él. Se arrodilló a su lado, con las manos temblorosas y los ojos llenos de angustia, y con voz quebrada le dijo: «Estoy aquí». Jesús levantó su rostro ensangrentado y le respondió: «Ya ves, madre, cómo hago nuevas todas las cosas». No fue una frase de consuelo, sino una profecía viva de lo que estaba por ocurrir. El peso de la cruz aplastaba su espalda herida, su cuerpo comenzaba a ceder, y Jesús volvió a caer. Los soldados lo azotaron para que se levantara, pero no podía. Sus rodillas ya no respondían. Longinos lo observaba. Había visto antes a hombres derrotados y quebrados, pero Jesús no estaba derrotado. Había algo en él que no se rompía. Entonces, el centurión Longinos tomó a un hombre que pasaba por allí y le ordenó: «Tú toma la cruz». Jesús se levantó lentamente, sus ojos buscaron los del hombre, y aunque agotado, le dirigió una mirada de agradecimiento. El cortejo continuó mientras Simón ayudaba a Jesús a cargar la cruz. Las calles eran testigos de una procesión de muerte. Las mujeres lloraban, y Jesús, sangrante y agotado, se volvió hacia ellas y les dijo: «Hijas de Jerusalén, no lloren por mí, lloren por ustedes mismas y por sus hijos». Longinos escuchó esas palabras y su interior volvió a estremecerse. ¿Quién era este hombre que, al borde del colapso, pensaba en los demás? Finalmente llegaron al Gólgota, una colina seca y árida, destinada al horror. Los 3 maderos ya estaban listos, y los soldados comenzaron su trabajo. Jesús no forcejeaba, no maldecía, ni resistía. Extendía los brazos como si ofreciera su cuerpo, como si se entregara por voluntad propia. Entonces llegó el momento. Un soldado sujetó su brazo, otro alzó el martillo. Un grito se ahogó en el cielo. María se estremeció, Juan desvió la mirada, y el pueblo murmuraba con cada golpe del martillo. Algunos lloraban, otros aún se burlaban,
y Longinos permanecía de pie, inmóvil. Cuando los tres fueron crucificados, Jesús en el centro y dos criminales a cada lado, las cruces fueron alzadas con esfuerzo. El madero cayó en su hueco con un golpe seco, y el cuerpo de Jesús se sacudió violentamente por el impacto. Los criminales a los lados de Jesús gritaban. Uno de ellos lo miró con desprecio y dijo, ¿no eres tú el Cristo? Sálvate a ti mismo y a nosotros también. Pero el otro, con voz débil pero llena de verdad, reprendió a su compañero y le dijo, ¿ni siquiera temes a Dios? Tú, que estás bajo la misma condena. Nosotros merecemos esto, pagamos por lo que hicimos, pero este hombre no ha hecho nada malo. Luego, volvió su rostro hacia Jesús y susurró, Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y entonces Jesús pronunció una promesa que resonaría a través de los siglos. En verdad te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Longinos, observando desde su puesto, no podía creer lo que oía. Había presenciado muchas ejecuciones, pero nunca había visto a alguien como Jesús. El tiempo pasaba, pero el mundo parecía haberse detenido. El sol dejó de brillar y una oscuridad se extendió por toda la región. Longinos, en su puesto de vigilancia, lo miraba. Jesús, colgado del madero, aún tenía palabras, pero no de dolor, sino de perdón. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Longinos sintió un estremecimiento en su pecho. ¿Perdona a aquellos que lo azotaron, a los que lo clavaron, a los que se burlaban? También a él. Los primeros truenos comenzaron a retumbar a lo lejos. Una tormenta se acercaba. Caifás, satisfecho, se marchó junto con los demás líderes religiosos, pero María permanecía, rota de dolor, mientras Juan la sostenía con ternura. Con voz débil pero clara, Jesús habló, «Mujer, ahí tienes a tu hijo». Y luego, mirando a Juan, dijo, «Ahí tienes a tu madre». El cuerpo de Jesús comenzaba a desfallecer. Entonces, con un grito que desgarró el silencio, clamó al cielo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?» Algunos pensaron que llamaba a Elías, creyendo que pedía ayuda celestial, que el profeta vendría a salvarlo. Entonces, uno de ellos corrió, empapó una esponja en vinagre, la colocó en una caña y la acercó a sus labios. Pero Jesús no bebió. No tomaría alivio, su entrega debía ser total. El silencio se hizo absoluto. Jesús alzó la mirada, sabiendo que todo estaba por terminar. Y entonces, con las últimas fuerzas que le quedaban, proclamó, «Consumado es». El cielo contuvo el aliento. Por última vez, Jesús miró hacia lo alto y dijo, «Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu». Con esas palabras, inclinó la cabeza y murió. De repente, la tierra respondió. En ese instante, la tierra tembló bajo los pies de todos. Un gran terremoto sacudió Jerusalén, las rocas se partieron, las tumbas se abrieron y el velo del templo se rasgó de arriba a abajo. El pueblo cayó en silencio. Los rostros que antes se burlaban, ahora estaban llenos de temor. Muchos comenzaron a golpearse el pecho, dándose cuenta de lo que habían hecho. Y entonces, el centurión Longinos cayó de rodillas. Las palabras se le escaparon sin poder detenerlas, y con la voz quebrada declaró ante todos, verdaderamente, este hombre era el Hijo de Dios. El centurión, responsable de su crucifixión, se convirtió en el primer gentil en reconocer públicamente al Cristo crucificado. Y entonces, el silencio se desplomó como un manto sobre el Gólgota. El cuerpo de Jesús colgaba sin vida. Los soldados, inquietos por la creciente conmoción, comenzaron a retirarse. El pueblo, confundido y temeroso, se dispersaba. Era el día de la preparación para la Pascua, y los judíos no permitían que los cuerpos permanecieran en las cruces durante el sábado. Por eso, fueron a pedirle a Pilato que ordenara romper las piernas de los condenados para acelerar su muerte. La orden fue dada al centurión Longinos, quien la transmitió sin dudar. Los soldados, sin titubear, tomaron una gran barra de hierro, se acercaron a los ladrones crucificados junto a Jesús y les quebraron las piernas. Longinos sabía que Jesús había muerto, pero tenía el deber de confirmar su fallecimiento, ya que era la ley romana. Así que, tomando su lanza, se acercó a la cruz, y con un movimiento firme, la hundió en el costado de Jesús. En ese instante, brotó sangre y agua. El evangelista Juan, que estaba presente, lo escribiría con solemnidad, y el que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero. Longinos observó la herida y vio su lanza manchada con esa sangre pura. Sin saberlo, acababa de ser testigo del cumplimiento de la profecía,
mirarán al que traspasaron. Era un símbolo, sangre para redimir y agua para purificar. La sangre cayó sobre su rostro, y según la tradición, Longinos sufría de una dolencia en los ojos que nublaba su vista. Pero al recibir esa mezcla sagrada sobre sus ojos, recobró la vista. Allí, al pie de la cruz, bajo un cielo que aún lloraba, Longinos comprendió. Comprendió que no había ejecutado a un rebelde, sino que había clavado una lanza en el cuerpo del Hijo de Dios. Cayó de rodillas una vez más, ahora como creyente. Los textos sagrados no registran todos los pasos de lo que ocurrió después, pero la tradición de la Iglesia y varios documentos antiguos narran lo que vino a continuación. Longinos, perturbado y sacudido por lo que había presenciado, no pudo regresar al campamento como si nada hubiera pasado. Durante días, no pudo dormir. La imagen de Cristo colgado en la cruz lo perseguía, como una llama que no se apagaba. Ya no podía seguir órdenes sin preguntarse si estaba sirviendo a la verdad o a un imperio ciego. Después de la crucifixión, comenzaron a correr rumores en Jerusalén. Decían que la tumba de Jesús estaba vacía. Algunos hablaban de apariciones y encuentros con el hombre que él mismo había visto morir en la cruz. El centurión escuchaba en silencio, pero cada palabra que llegaba a sus oídos encendía algo en su interior. En lo más profundo de su alma, sabía que aquello no era una mentira. Algo dentro de él le decía que la muerte no había sido el final. Durante días, no encontró paz. Las imágenes del Gólgota lo perseguían como un fuego sagrado. Recordaba cada palabra de Jesús, cada mirada, cada silencio. Mientras el mundo regresaba a su rutina, él no podía retomar la suya. No podía seguir siendo el centurión implacable que había sido durante años. Su corazón, endurecido por el hierro y la sangre, comenzaba a resquebrajarse. Cuando oyó que algunos decían haberlo visto vivo, no se sorprendió. No sintió escepticismo ni confusión, solo una confirmación tranquila y poderosa. Sí, era cierto, Jesús había vencido a la muerte. Por primera vez, Longinos comenzaba a entender lo que significaba la fe. Por primera vez, comprendía el verdadero peso de la cruz, el valor del perdón y el inmenso poder de la redención. Finalmente lo entendió. Renunció a su puesto, se quitó la armadura, devolvió la espada y, sin mirar atrás, abandonó el ejército romano y comenzó su camino de fe. Se unió a los discípulos, buscó a aquellos que lo conocieron y comenzó a aprender de aquel a quien antes había ejecutado. Su nombre, Longinos, comenzó a circular entre los primeros creyentes. El centurión romano que había comandado hombres en nombre del imperio, ahora caminaba descalzo, con el corazón en llamas, predicando a un rey al que una vez ayudó a crucificar. Durante años, viajó por las regiones de Capadocia y Cesarea, en lo que hoy es Turquía, predicando el nombre de aquel a quien una vez había crucificado. Yo lo vi morir, decía, pero en su muerte descubrí la vida. Su testimonio era poderoso. No hablaba de teorías ni de rumores. Él había estado allí y su historia conmovía los corazones. El hombre que antes empuñaba la espada, ahora levantaba valientemente la palabra del Evangelio. En esos lugares, Longinos proclamó el Evangelio y muchos creyeron, porque no era un predicador cualquiera, era el centurión que había estado al pie de la cruz. Pero Roma no perdona a aquellos que se apartan de su autoridad, y por eso fue perseguido. Longinos fue arrestado, interrogado, golpeado y amenazado con la muerte. Le ofrecieron la libertad a cambio de negar a Cristo, pero Longinos, con la paz de quien ha encontrado la verdad, respondió con su fe, y así fue condenado. El mismo imperio que lo había formado como soldado, ahora lo ejecutaría como traidor. Lo llevaron a las afueras de la ciudad, y allí, en una colina desierta, fue decapitado. Longinos murió como mártir, pero no con miedo, sino con los ojos alzados, como aquel a quien había visto mirar al cielo en la cruz y decir: «Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu». Su cuerpo fue sepultado en la región de Capadocia, y pronto los cristianos locales comenzaron a venerarlo como santo. Muchos decían que su tumba era un lugar de milagros y curaciones, y su nombre empezó a ser recordado, no como el verdugo, sino como testigo, creyente y mártir. Con el paso de los siglos, la Iglesia lo reconoció como santo, San Longinos, el que vio, el que creyó y el que murió por aquel que primero murió por él. Pero él no fue el único. Debes conocer la historia de Pedro, Juan, Santiago, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Simón, Tadeo y Santiago. Desde las calles de Jerusalén hasta los confines de la tierra, estos 12 hombres llevarían un mensaje que desafiaría a reyes, derribaría templos y dividiría la historia en dos. No contaban con ejércitos, espadas ni alianzas políticas,
solo con la fe en lo que habían visto y su palabra. Tienes que ver el vídeo que aparece en pantalla, la película de los apóstoles. Esta no es solo la historia de la Iglesia, sino la historia de cómo 12 hombres desafiaron al imperio más poderoso de la historia y conquistaron el mundo solo con su fe, sacrificando todo para lograrlo.